Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en Radio en este miércoles 30 de julio. Hoy es San Pedro Crisólogo. Es el obispo de Rávena y es conocido por su elocuencia en la predicación. Así que nos vamos a encomendar a San Pedro para tratar de ser muy pero que muy elocuentes y tratar de explicarles bien lo que está sucediendo, que no es poco desde luego. Vamos a empezar por el tiempo. Hoy se espera un tiempo muy parecido al de ayer en todo el país. En el Cantábrico va a haber lluvias, eso sí, así que precipitaciones especialmente intensas. Muchísima precaución si tienen que coger el coche a esta hora de la mañana. Ya por la tarde se van a poder producir también tormentas, estas sí mucho más limitadas en zonas montañosas de Andalucía. Atención al viento que va a soplar con fuerza en Galicia, en el Ampurdán, en Baleares y en el Estrecho. A esta hora en el centro peninsular tenemos 16 grados, vamos camino de los 33. En Madrid una jornada muy parecida a la de ayer. La máxima nacional hoy se va a registrar en Badajoz, allí van a alcanzar los 40 grados, calorcito, y la mínima en Ávila, en León y en Teruel con 10 grados. Precisamente les tenemos que hablar en estos dos puntos de dos incendios que se están produciendo y que continúan activos a esta hora de la mañana. Estamos muy pendientes de un incendio que se ha registrado en Las Urdes, en Extremadura. Allí se mantiene activada la situación operativa nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales y han tenido que ser desalojadas medio centenar de personas. Así que bueno, estaremos muy pendientes en los próximos minutos para ir actualizando toda esta información. Además, sigue fuera de control el fuego que desde el lunes afecta a la localidad abulense de Cuevas del Valle. Allí las rachas de viento están complicando las labores de extinción y se han pedido refuerzos a la UME. Hay que lamentar la muerte de un bombero en un accidente de tráfico camino precisamente del incendio. Estaba fuera de servicio y acudía para ayudar a sus compañeros. Es la mañana. Es radio. A esta hora de la mañana también estamos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Asia. Japón y Estados Unidos han emitido un aviso de tsunami tras ese terremoto de magnitud 8 en la península rusa, al este de Rusia. También estaremos lógicamente muy pendientes de las consecuencias del mismo. De momento, mucha precaución tras esas alertas tanto de Estados Unidos como de Japón por peligro de tsunami. Estaríamos hablando del mayor terremoto registrado en este punto en la historia. Otro terremoto, el del fiscal general del Estado, es el que nos afecta aquí en la península ibérica. Álvaro García Ortiz está a un paso de sentarse en el banquillo. El Tribunal Supremo avala su procesamiento y, por tanto, la instrucción realizada que aporta indicios suficientes contra el fiscal que filtró datos privados sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, la Sala de Apelación del Supremo cree que fue una acción coordinada e impulsada por el propio fiscal Álvaro García Ortiz. Estamos ante un hecho sin precedentes, de una gravedad extraordinaria, que mancha la institución a unos niveles jamás conocidos y a pesar de ello parece que aquí no pasa absolutamente nada, al menos si uno escucha al presidente del Gobierno. A pesar de la determinación de la Sala de Apelaciones, que habla de frenético intercambio de comunicaciones para desmentir la noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa respaldando, vamos a decir a partir de ahora, su fiscal general del Estado. Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España. La resolución dice además que no puede pasarse por alto, es decir, no puede ignorarse el borrado de los correos privados del fiscal general y los mensajes de WhatsApp que han impedido a los investigadores acceder a toda la información. Además, la Sala sostiene que siempre que uno borra, lo hace para borrar, para eliminar elementos que puedan resultar desfavorables para la causa y no aquellos que puedan servir para la defensa, como ha alegado hasta el momento precisamente la defensa de Álvaro García Ortiz. La resolución incluye un voto particular de uno de los tres magistrados, Andrés Palomo, que defiende la exoneración del fiscal
al entender que los indicios, y aquí viene el palo al instructor, de la filtración son insuficientes. El presidente del Partido Popular pide la dimisión de García Ortiz. En la red social X, Feijóo dice que quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir los delitos. Miguel Tellado es el secretario general del Partido Popular. Es el mundo al revés, porque Sánchez ha puesto todo al revés y porque Sánchez lo ha podrido absolutamente todo. Y por eso decimos bien claro al fiscal general del delito, al fiscal general del borrado de los móviles, al fiscal que se comporta desde el primer día como abogado de los Sánchez y de los Gómez, le decimos que deje de manchar una institución. Pues para dejar de manchar la institución, obviamente lo que se requeriría es esa dimisión inmediata del fiscal general del Estado, que según las informaciones que nos llegan no se va a producir, o al menos no la esperamos desde luego en los próximos minutos. Hoy, por cierto, se cumple también el plazo establecido por la juez Viedma, que instruye el caso de David Sánchez, para que el hermano del presidente del Gobierno informe si ha salido del país, es decir, si se encuentra en Japón. Hay que recordar que la jueza rechazó la solicitud de retirada de pasaporte, pero reclamó al hermano del presidente del Gobierno, al hermanísimo, esta información. Así que hoy será un día también y una jornada importante, porque trataremos de localizar y sabremos dónde está, si es que se produce esta comunicación, el hermano del presidente del Gobierno. Mientras tanto, ayer en el Consejo de Ministros... Bueno, yo creo que, a ver, es evidente que hay quien está loco por meterme a mí en la historia esta, ¿no? Y bueno, pues cogen una grabación de 1 hora, por cierto, que ya fue recogida en el informe de la UCO, en el último, y bueno, pues muy por los pelos, sin que se entienda muy bien lo que dice ahí, pues tratan de meterme a mí en la historia. Por cierto, de manera bastante tímida, ¿no? Porque ni siquiera se atreven a decir que soy yo, ¿no? Escuchan a Óscar Puente, el que se ríe, el que ridiculiza las informaciones y los audios que se han publicado en esta casa, en libertadigital.com, y en donde se habla precisamente de Óscar. Óscar sí escucha a Santos Cerdán cuando acude a su despacho ya como ministro de Transportes para tratar de que este contrate, es decir, enchufe a 2 personas de Acciona. Forman parte de los audios que grababa Koldo y a los que ha tenido acceso esta casa, y en donde sí se habla de Óscar Puente y de esa apertura de puertas a Santos Cerdán para la colocación de esas 2 personas. En cualquier caso, bueno, veremos a ver si el actual ministro de Transportes aparece en más grabaciones, que como ayer atestiguaba el diario ABC, sí que lo hace, y era el propio Koldo el que hablaba de Óscar Puente en unos límites y utilizando un lenguaje en donde el ministro, desde luego, no salía demasiado favorecido, diciendo que tenía muchos chanchullos que ocultar. En fin, estaremos muy pendientes. Son las 7 y 8 minutos, las 6 y 8 en Canarias. Es la mañana. Es radio. No se reconoce a Óscar Puente en las grabaciones, pero a él sí que lo hacen. Hoy más escuchas. Luis Díaz, Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días. Libertad Digital publica hoy 2 nuevas grabaciones incautadas por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al que fuera asesor del ministro de Transportes Ábalos, Koldo García. Dichos audios muestran las amenazas de muerte que recibió Koldo García por parte de una mujer brasileña no identificada. En Brasil dice: con 1.000 euros se vienen y los chicos te meten un tiro y te mato. En Brasil, con 1.000 euros, ¿vale? Con 1.000 euros se vienen y los chicos te pegan un tiro y te matan. Desgraciados, y desaparecen. Tú vuelves a amenazar a mi amiga, verá que te hago. Puto, pringao. A ver, pedazo pringado, desgraciado de mierda. Tú le has engañado a mi hijo, ¿vale? Tú le has engañado a mi hijo. Tú le has engañado a José Luis, te has engañado a todo Quisquis. Pero conmigo te lo has buscado y bien, ¿vale? Te voy a joder vivo por haber jodido a mi hijo y haber jodido a Carolina. Ahora te vas a joder tú. Bueno, pues esto también fue grabado por el propio Koldo, amenazas de muerte directamente de contratación de sicarios para acabar con la vida de Koldo García. Habrá que contextualizar esta grabación, habrá que contextualizar todas estas informaciones, pero ya nos lo advirtió Miguel Ángel Pérez hace un par de días. Son 1.000 de grabaciones que probablemente también se hayan puesto a disposición de los medios para que sea. Koldo grabó durante años su día a día, como decía Miguel Ángel, un día en la vida de Koldo García Izaguirre y todo aquel que se cruzaba en su camino
y todo aquel que establecía una comunicación con Koldo. Son miles de audios que han sido trasladados a las partes y que demuestran que 2 años después de la supuesta salida de Ábalos, y digo supuesta porque parece más bien que seguía dentro más que fuera, continuaba teniendo una sorprendente agenda de conexión con el gobierno, hasta tal punto que en la grabación que ayer les poníamos, esa grabación que se produce dentro del taxi, en donde el taxista yo creo que todavía está alucinando, el propio Koldo le está explicando a un amigo suyo con el que está teniendo una conversación telefónica que acaba de llegar de Ecuador y que se está disponiendo y preparando para volverse a ir a Argentina. Es decir, él seguía viajando con una delegación de presidencia de gobierno. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Libertad Digital publica 2 nuevas grabaciones incautadas por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO al que fuera asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García. Dichos audios muestran las amenazas de muerte que recibió Koldo García de una mujer brasileña no identificada. En Brasil con 1.000 euros se vienen y los chicos te meten un tiro y te mato. Koldo García grabó durante años reuniones, encuentros y llamadas telefónicas a través de 3 teléfonos móviles iPhone y una grabadora de marca Philips. A petición de la defensa de Santos Cerdán, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, acordó trasladar a las partes una copia parcial de estas grabaciones. Se trata de 22.000 audios que ocupan 8 gigas. No obstante, los investigadores se han incautado de un total de 10 terabytes de información. Pues fíjense ustedes lo que hay ahí. La instrucción está en una fase, desde luego, muy incipiente, muy inicial, y habrá que esperar y habrá que tener mucha paciencia. En cualquier caso, lo que sí que se está dibujando, trazando, más allá de las grabaciones, es esa red de corrupción que además viene a demostrar que se funcionaba como una mafia, con familiares, con enchufados, con gente de confianza implicada. Y además viene a confirmar que todos iban heredando los cargos que ya estaban en esos puestos de responsabilidad. Es decir, eso nos lleva a Pepe Blanco, que a su vez traspasa las responsabilidades y los cargos de responsabilidad y de sus personas, digamos, de confianza a Ábalos, y a su vez, a Óscar Puente. Es decir, es toda una trayectoria, toda una pirámide, una estructura ya organizada en donde se siguen manteniendo unos puestos de confianza. Los nuevos datos revelan que la hermana de Santos Cerdán cobró 22.000 euros de la empresa Servinavar, propiedad de Anchón Alonso, cuando ya era concejala del Partido Socialista en Milagros, su pueblo. La defensa del ex número 2 del Partido Socialista trata de justificar los pagos alegando que Belén Cerdán trabajó como administrativa autónoma llevando los papeles de la empresa. Además, el Supremo está investigando los sobrecostes de 1 millón de euros en la construcción de la estación de tren de Albal tras recibir una denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude. El escándalo afectaría al exministro Pepe Blanco, a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, y a José Luis Ábalos. El exministro ha denunciado en las últimas horas un asalto en la casa de su hija, de la que los ladrones habrían llevado 2 ordenadores, una cámara de fotos y un móvil antiguo. El exministro de Transportes ha abandonado además el perfil bajo y protagoniza estos días una sobreexposición pública, concediendo entrevistas a diversos medios. Tras responder a las preguntas de un digital, Ábalos ha vuelto a defender su inocencia ahora en televisión. También su exasesor ha hablado en las últimas horas. Lo ha hecho en el programa de Javier Ruiz en Televisión Española, en el que Koldo García ha negado cualquier irregularidad y lanzaba un mensaje a los jueces. No, yo, vamos a ver, tengo una voluntad tremenda de colaborar. El problema mío, siempre digo lo mismo, y me gustaría acabar con este calvario, pero no acabo de entender de qué me tengo que incriminar. La investigación de un delito debe partir siempre de la existencia notoria del delito, ¿no? Yo me pregunto, ¿dónde está el cuerpo del delito en mi caso? ¿Dónde está? Yo ahora mismo estoy esperando a que me digan si he hecho algo incorrecto. Espero que me lo diga la justicia. Yo creo en la justicia. He trabajado con muchísimos jueces y he tenido el honor de poderles ayudar y han hecho un trabajo excepcional. Ya veremos lo que ocurre. Pero espero que por favor respeten mis derechos fundamentales. No estoy diciendo que no pague si he hecho algo incorrecto. Estoy diciendo que por favor respeten mis derechos. Bueno, pues no deja de ser significativo. Se preguntaba Ábalos que él está deseando colaborar. ¿Colaborar con quién? Nos preguntamos todos, porque con la Fiscalía no parece que lo esté haciendo. Con quien parece que está colaborando Ábalos es con Pedro Sánchez y con el Gobierno de España, que esa es una de las grandes cuestiones que están encima de la mesa. Está claro que Ábalos está protegido, tiene esa protección, él sigue estando y sigue siendo diputado, está aforado, pero Koldo García no, y aparece en Televisión Española después de que hayamos conocido una minimísima parte de las miles de grabaciones que tenemos entre las manos, en donde queda en evidencia cómo se manejaba Koldo García. Aparece de
repente en Televisión Española. El otro día, por cierto, el responsable de Justitia Europa, que es una de las partes que están personadas, decía que le sorprende la libertad en la que se encuentran determinados personajes de esta trama. Por ejemplo, el caso de Koldo. Se están produciendo destrucciones de pruebas, se podrían estar produciendo destrucciones de pruebas durante esa libertad que están disfrutando determinadas personas que a lo mejor tendrían que estar como Santos Cerdán en la cárcel. En fin, mucho cuidado con la sobreexposición pública en los medios de comunicación de todos estos personajes delincuentes, porque lógicamente los pasos que dan no los dan en falso y los dan muy aconsejados y muy asesorados. Y también he de decirles que hay una práctica que se exige en determinados medios de comunicación y en algunos las rechazamos de manera categórica y en otros pasan por el aro, que es pactar una serie de preguntas para que se den una serie de respuestas. A este medio de comunicación se le han ofrecido determinadas entrevistas de estos personajes implicados en la trama, delincuentes, en donde se exigía un cuestionario. Y se quería pactar un cuestionario y a partir de ese punto la negociación y por supuesto la gestión de esa entrevista se cancela. ¿Ustedes creen que Koldo García y Ábalos acuden a los medios sin que haya un cuestionario encima de la mesa? Yo creo que no. En Televisión Española, desde luego, no me cabe la menor duda de que esas preguntas están pactadas. En cualquier caso, como bien decían, aunque lo decían desde luego en otro sentido, los protagonistas que acabamos de escuchar, van a ser los jueces efectivamente quienes digan si son culpables o inocentes. Para esto todavía queda mucho tiempo. En el caso del fiscal general del Estado, no tanto. De hecho, está a un paso de sentarse en el banquillo después de traspasar y de filtrar determinados datos de un contribuyente anónimo privado que tendrían que mantenerse en ese ámbito, en el de la privacidad. Además, al mismo tiempo, el Tribunal Supremo acusa al fiscal general del Estado de coordinar esa estrategia, de coordinar esa operación en contra de este contribuyente, de esta persona en principio debería ser anónima y al mismo tiempo de destruir pruebas. Yo creo que estamos ante un hecho, desde luego es inaudito, es nuevo, novedoso en nuestra historia y al mismo tiempo es de una gravedad extraordinaria y que hay que denunciar. Que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que ayer el Tribunal Supremo dijese lo que dijo, avalando la instrucción previa, no haya presentado ya su dimisión, debería hacernos a todos reflexionar, más aún al presidente del Gobierno, que sigue apoyando a su fiscal general del Estado. 2 de los 3 magistrados de la Sala de Apelaciones del Supremo acuerdan el procesamiento de García Ortiz, que supone que por primera vez un fiscal general se siente en el banquillo. Los magistrados entienden que fue García Ortiz quien impulsó y coordinó personalmente la filtración, no Moncloa, y que con el borrado de los dispositivos electrónicos perseguía ocultar información. El auto, que cuenta con el voto particular en contra del juez Andrés Palomo, archiva la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. La carrera fiscal considera una anomalía que García Ortiz siga al frente del Ministerio Público y exige su dimisión, como también lo hace el Partido Popular. Esther Muñoz es la portavoz parlamentaria. Es una auténtica vergüenza que los españoles tengamos que sufrir, pues que tengamos a un fiscal general del Estado, que es el que tendría que perseguir el delito, perseguir a los delincuentes, siendo causado, siendo juzgado y sentado en el banquillo de los acusados. España no se merece la vergüenza de tener a su fiscal general del Estado procesado e investigado por la Comisión de Presuntos Delitos. Esto no está pasando en ningún país de nuestro entorno y, por lo tanto, volvemos a exigir con mayor firmeza la dimisión inmediata del fiscal general del Estado. Ayer nos comentaba Rubén Fernández que después de la intervención del presidente del Gobierno en ese balance meeting del pasado lunes, se vio a un presidente del Gobierno más seguro, más relajado, incluso un poco recuperado físicamente, aunque ayer le veíamos en Maribante y realmente la degradación física del presidente del Gobierno es evidente y es obvia, se ve plasmada en las fotografías. Sin embargo, sí que es cierto que se le ve más relajado, como más a gusto, ¿no? Más en ese sentido, creo yo, menos tenso. Lo mismo sucedió ayer en la mesa del Consejo de Ministros. Parece que los ministros están incluso más seguros de sí mismos y al mismo tiempo, bueno, pues esa chulería innata la exponen sin ningún tipo de pudor cuando los periodistas tratan de hacer su trabajo y les hacen las preguntas. Y digo tratan de hacer su trabajo y lo pongo entre comillas porque
También he de decir que en los 2 últimos días el espectáculo dado por los informadores que han tenido la palabra ha sido verdaderamente denunciable y manifiestamente mejorable. Ayer volvíamos otra vez a ver a una portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la verdad es que absolutamente convencida de lo que estaba diciendo e incluso, he de decir que con cierto aire chulesco respondiendo a las preguntas, sobre todo aquellas que se referían a la presentación de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno insiste en que presentará las cuentas públicas de 2026, pero efectivamente no es capaz de asegurar si eso significa que las llevarán al Congreso para que sean votadas por los grupos parlamentarios. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por este asunto, la portavoz Pilar Alegría reaccionaba así. Si van a presentar los presupuestos, ¿por qué todavía no se ha publicado la orden ministerial, hasta donde yo sé, de activación de la maquinaria del Gobierno para que los departamentos ministeriales remitan a Hacienda sus prioridades de gasto? Quería preguntarles cuándo se va a hacer y, por tanto, también cuándo se enviará al Consejo de Ministros y al Congreso la senda de estabilidad y el techo de gasto. Y respecto a la cuestión de los presupuestos, claro, nos dice, vamos a presentarlos, pero ¿van a presentarlos dónde? ¿En la mesa del Consejo de Ministros? ¿Van a llevarlos al Congreso? Pues es que lo explicó perfectamente ayer el presidente del Gobierno. Sí, bueno, claro, si ustedes quieren que nos adelantemos 25 pantallas y que respondamos sobre cuestiones futuras que todavía no se han dado, pues complicado me lo fían. Bueno, este es el aire chulesco de chulería descarada de la portavoz del Gobierno. ¿Y por qué tienen esa actitud? Bueno, pues porque se lo permitimos, porque el día del balance del presidente del Gobierno, de las 4 preguntas que ofrecieron y que se pudieron realizar al presidente del Gobierno, solo una, y a medias, iba sobre los casos de corrupción. Es que el resto iba sobre cuestiones, sinceramente, perdónenme, que no interesan a nadie, o interesan a muy pocos con la que está cayendo en este país. Saben perfectamente que tienen la sartén por el mango y saben perfectamente que buena parte de la tribuna que tienen enfrente, o al menos a la que van a dar la palabra, la tienen controlada, o más o menos controlada. Y es muy extraño el caso del periodista de turno que se sale del guión y les pregunta sobre alguna cuestión incómoda. Pero esa chulería solamente se puede manifestar cuando uno sabe que tiene el control. Y luego a partir de las 8 de la mañana les voy a contar más sobre el control que ejerce ya el Gobierno sobre la prensa y el que quiere ejercer a partir de ya mismo por unas nuevas leyes que ayer se presentaron en el Consejo de Ministros, que se aprobaron en el Consejo de Ministros y que ya han sido llevadas al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, más currículums falsificados, más currículums inflados, más plazas otorgadas a expedientes inexistentes y en este caso falsificados. Les estoy hablando de José María Ángel, que ha sido precisamente el comisionado que estaba nombrado para la DANA. Este señor, falsificó nada más y nada menos que su carrera, su currículum, su título universitario para poder acceder a una plaza de funcionario. Él continúa, de hecho, forma parte del equipo de Diana Morant y es más, ya no solamente es que le exijan que dé explicaciones y que deje el cargo y el puesto del cual lleva disfrutando durante muchísimo tiempo gracias a un expediente y un título falsificado, es que encima nos dicen que es un extraordinario profesional. La Diputación de Valencia exige al comisionado de la DANA, a José María Ángel, que devuelva el dinero público cobrado durante 30 años tras conseguir una plaza con un título universitario falsificado y escalar así de nivel como funcionario en la Diputación. A través de un comunicado, el socialista sostiene que no hay ninguna irregularidad, aunque eso sí, no aclara el origen de ese título falseado que investiga ahora la Fiscalía. Desde el Partido Popular afirman que el caso es gravísimo y exigen su dimisión inmediata. El Gobierno, por su parte, sale en defensa del comisionado, considerando que cuenta con una hoja de servicios brillante. Escuchamos a Pilar Alegría y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. Prudente y lo correcto frente a una información que hemos conocido esta mañana es solicitar respuesta y solicitar información. Estamos ante un caso grave de engaño continuado, un nombramiento que nunca tuvo que darse. Es la mañana. Es radio.
Como les contaba el otro día, iba por un tramo que de repente bajaba de 90 a 70 kilómetros hora. Nada, no me dio tiempo a reaccionar y multa al canto. Entre los impuestos, el combustible, los seguros, los peajes, en fin, que no doy para pagar todo lo que me lleva el coche por delante. Ahora uso Radarbot, que es una aplicación 100% española y me avisa de todos los radares. En mis viajes próximos que voy a hacer, y uno de ellos que tengo pendiente ahí es Teruel, no me va a amargar desde luego ninguna multa. Así que si no queréis volver de vacaciones con una multa de recuerdo, os podéis descargar ya gratis Radarbot en vuestra tienda de aplicaciones. Matías Merino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, ¿cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid? Pues bueno, ahora en Madrid hay tráfico muy lento en la M30 desde el puente de Vallecas hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. En el centro de la ciudad el tráfico es fluido, con cortes en Atocha, Avenida del Mediterráneo, algunas retenciones en Alcalá, Gran Vía, Recoletos, Castellana y Princesa, y tráfico muy lento en Delicias, Santa María de la Cabeza y Embajadores. Recuerden que en Conde de Casal quedan cortadas las conexiones con la A3 en ambos sentidos y la salida desde la M30 sentido sur por las obras de la línea 11. Comprobamos ahora cómo se circula en el resto de las carreteras españolas. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues por el momento situación bastante tranquila en las carreteras españolas. Tan solo van a encontrar ligeras dificultades ya en la salida de Barcelona por la C58 en la zona habitual, la de Moncada. Y ya también las entradas a Madrid. Se complica la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y la A5 por la A4 en Butar. Que al margen de ello, como decían, no registramos mayores incidencias y en el resto de vías españolas tráfico bastante fluido y cómodo. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Son las 7:34 de la mañana, las 6:34 en las Islas Canarias. Vamos a contarles rápidamente más noticias. Lo hacemos con Silvia Ribeiro y con Jaime Fernández. Ayer ya saben todos ustedes que se reunía el presidente del Gobierno, despachaba con el rey en Marivent. Es el tradicional despacho que tiene con el monarca cuando acaba el curso político, y antes es recibido y se reúne con el presidente regional en las islas, en este caso con Marga Proens del Partido Popular. Con ella habló de la cuestión que ocupa y que preocupa a buena parte de España y de los gobernantes españoles en cada una de las regiones, y especialmente en Baleares y en Canarias, que es el caso de la inmigración irregular. Hay que decir que en el último año a Baleares han llegado 3.000 inmigrantes en pateras de esa ruta que viene desde Argelia y que es una ruta bien distinta a la que acude al archipiélago canario. Sobre esta cuestión, y después de la reforma que se produjo la semana pasada en Consejo de Ministros de la Ley de Extranjería y que obliga a ese reparto de menas del que queda excluido Cataluña por ese pacto que han hecho con los independentistas, pues lógicamente Marga Proens y su gobierno ha elevado su queja, y además con razón, como han hecho también otras regiones, primero por la desigualdad que se establece en el punto de reparto y segundo porque las Islas Baleares ya es un punto muy pero que muy tensionado. Todos los centros de acogida de menas están sobredimensionados, sobresaturados, y aún así va a tener que recibir a más menores no acompañados. Lógicamente esto lo denunció ayer Marga Proens al presidente del Gobierno, y ya saben ustedes cuál fue la respuesta de Pedro Sánchez. Bueno, pues básicamente le vino a decir a la presidenta regional que como no cumpla con lo establecido, que se atenga a las consecuencias. Silvia. Sí, Pedro Sánchez y Marga Proens han mantenido una reunión en Palma con el foco puesto en la inmigración y también en la financiación. La presidenta balear ha lamentado el desacuerdo con Sánchez para hacer frente a la llegada masiva de ilegales procedentes de Argelia a las islas. Proens ha suplicado al líder del Ejecutivo medidas efectivas para frenar esta situación y evitar que se repita un drama humanitario, dice, como el de Canarias. Sánchez, por su parte, se limita a realizar un esfuerzo diplomático con los países de origen y de tránsito. Una de las cuestiones que he tratado con la presidenta de las Islas Baleares es que haremos un esfuerzo diplomático para, con aquellos países de origen y de tránsito, y frenar en origen, efectivamente, que esté a su alcance para evitar que las Islas Baleares se conviertan en el asilo humanitario que están sufriendo nuestros compañeros de las Islas Canarias. Esas Illes Canàries, no?
En Canarias la situación sigue siendo preocupante. En las últimas horas hasta 39 ilegales han llegado a Lanzarote, entre los que se encontraban 7 mujeres, una de ellas sin piernas, un grado de discapacidad nunca visto antes hasta la fecha entre estas llegadas y 2 menores de edad. Según Salvamento Marítimo, los migrantes se encuentran en aparente buen estado de salud y han sido desembarcados en el puerto de Naos. Bueno, los inmigrantes se encuentran aparentemente en buen estado y bueno, esto es lo que ellos determinan o las informaciones que nos llegan, porque según algunos datos también reveladores, la situación de salud en la que llegan estas personas deja mucho a veces que desear, con enfermedades, lógicamente de transmisión que tienen que ser abordadas y muchas veces los medios locales no dan abasto para poder atenderles a todos ellos. Otra de las cuestiones que se está abordando es la situación de los centros ONGs que muchas veces se hacen cargo de estos menores no acompañados, de estos inmigrantes irregulares. Primero, porque no están cumpliendo con lo que la normativa y con lo que la ley les exige, y segundo, porque están siendo al mismo tiempo la vía de entrada de delincuentes que se dedican luego a las redes de narcotráfico, que son introducidos por las redes de narcotraficantes y también por las redes de yihadistas radicales ligadas a los hermanos musulmanes y que están también introduciendo de esta manera, aunque sea en un porcentaje menor, ilegales que vienen con un fin en concreto y no precisamente bueno. El caso conocido y que ha desatado, digamos, toda la crítica y que ha destapado lo que está sucediendo en muchos de estos centros organizados por organizaciones no gubernamentales y que reciben una subvención por parte del gobierno es el caso de la red Quorum, que ya saben ustedes que ha sido cerrada y en donde se ha demostrado que a estos inmigrantes se les maltrataba físicamente. El cierre el pasado jueves de uno de sus centros encargados de acoger a los menas que llegan a las islas en pateras ha sacado a la luz la trama de acoso y de malos tratos a estos menores. Uno de los integradores sociales de la ONG Canaria investigada por presuntos delitos de lesiones, de odio contra la integridad moral y amenazas, confirma las agresiones e incluso reconoce la existencia de un equipo formado por auxiliares educativos para sofocar los conflictos entre los inmigrantes. Otra de sus extrabajadoras también ha reconocido las palizas y la contratación de personas del mismo perfil. Pues nos contaban que les pegaban palizas, que los llevaban al baño, que los dejaban encerrados en el baño. Lo del baño es algo que nos repetían todos los chicos, que los metían en el baño y los dejaban 3 días hasta que se les pasaran los maratones. Se contrata por tratarse de centros de emergencia, pero con un perfil violento, con un perfil de gimnasio, un perfil de matón, un perfil de portero de discoteca. Bueno, esto está pasando por un lado, pero también está pasando, como denunciaban la semana pasada, ya les digo aquí, 2 personas, una de ellas, la consejera nada más y nada menos que de familia y de esta materia también en la Comunidad de Madrid, y una de las expertas en terrorismo salafista con la que pudimos hablar, que también trabaja con los inmigrantes irregulares. También estas ONGs están sirviendo para dar entrada a otro tipo de inmigrantes ilegales que son introducidos por las redes ilegales, por las redes de narcotráfico y por las redes de radicalización yihadista, de terrorismo yihadista y salafista. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, en quién estamos dejando el control sobre estos menores que están entrando en nuestro país. Mientras tanto, en Cataluña, Illa y Esquerra Republicana de Cataluña siguen avanzando en la agencia tributaria catalana para gestionar ese cupo independentista, ese cupo catalán, y bueno, en principio ya se han creado diferentes cuerpos de funcionarios para hacer frente a lo que se les viene desde ya mismo. Es más, solamente la cobertura en personal que se tiene que hacer a la agencia tributaria catalana para gestionar todos los impuestos, ya se especulaba con la posibilidad de que no sea suficiente el cuerpo de funcionarios que hay en Cataluña para abarcar, digamos, todo el trabajo que se les viene encima. El acuerdo consiste en la creación de 2 cuerpos de funcionarios especiales en la Hacienda de Cataluña relacionados con impuestos y por otro el de informáticos, encargado de adaptar y poner en marcha las nuevas tecnologías. El pacto, que está previsto que sea aprobado el 26 de agosto vía decreto en la primera reunión del Ejecutivo de ella, llega tras las críticas y exigencias de los separatistas por la falta de concreción en el acuerdo de la futura financiación singular. Por lo tanto, hoy, como parte de este proceso hacia la paz, puedo confirmar que el Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí adopte medidas sustantivas para poner fin a la terrible situación en Gaza, acepte un alto al fuego y se comprometa a una paz sostenible a largo plazo.
and commit to a long-term sustainable peace. El primer ministro británico Keir Starmer sigue los pasos de Francia y anuncia que reconocerá el Estado palestino de forma oficial en el mes de septiembre, antes de la Asamblea General de la ONU, pero da opciones todavía al gobierno de Netanyahu de revertir esta decisión. Reino Unido dará marcha atrás si Israel cesa los ataques, respalda una solución de 2 estados, permite ayuda humanitaria y rechaza la anexión de Cisjordania. Están escuchando el sonido de ambiente que nos llega desde Rusia con ese terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter que ha golpeado la península de Kamchatka en el extremo oriental del país, activando la posibilidad de un tsunami en el Pacífico. El fuerte seísmo ha desencadenado alertas de tsunami concretamente en la costa oriental rusa, Alaska, Hawái, Guam y Japón. Las autoridades locales y nacionales de esos territorios ya han activado los protocolos de emergencia ante la posible llegada de olas destructivas. Japón y Rusia han ordenado evacuar a la población a refugios en puntos elevados. En Hawái ya ha sido decretado el estado de emergencia. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos con ese resumen de la prensa económica. Realmente es un titular que vamos teniendo que reeditar constantemente en libre mercado porque es una de las realidades del sistema del mercado laboral español que podemos atribuir, entre otros, a Yolanda Díaz y al señor Pedro Sánchez, porque desde que están en el poder este indicador no ha hecho otra cosa que bajar. ¿Y por qué baja? Pues entre otras cosas porque el galimatías estadístico que ha puesto en marcha Yolanda Díaz y que obliga a Eurostat a poner un asterisco cada vez que habla de los datos laborales de España en comparación con los de otros países, porque no son comparables, porque en España se bastardea la estadística hasta tal punto que es imposible tener sistemas homologados para poderlo comparar igual con otros países. Lo que está haciendo es cada vez meter más parados debajo de la alfombra, cada vez meter más empleo temporal como si fuera indefinido y la realidad se ve cuando miras las cifras pequeñitas, las de letra pequeña. Las que nadie lee. Sobre todo las que no le gusta leer a Yolanda Díaz. Sí. Sabes que su gran empeño es que la jornada laboral baje a 37 horas y media. Bueno, la media de trabajo ya está en 35 y eso es lo que estamos viendo y lo que demuestra que no es oro todo lo que reluce y que ese optimismo que demuestra el Ejecutivo cada vez que habla del empleo en España no está justificado. Esto habla de que tenemos un país donde el mercado laboral es cada vez más precario. Bueno, pues ahí está ese informe interesantísimo y sobre todo esa previa que nos has contado, ¿no? O sea, hasta qué punto España es tirana en ese sentido, ¿no? Con la realidad de los españoles en el marco europeo y hace esa estadística complicada para que nos podamos comparar con el resto, ¿no? Tan complicada que todavía el gobierno no quiere dar ese dato de fijos discontinuos en inactividad y que se valora en aproximadamente 700.000 personas, que se dice pronto. Bueno, vamos con los aranceles. España va a embolsar 11.900 millones en aranceles en los próximos 5 años. Bueno, es lo que ha ingresado en los últimos 5 años. Los impuestos aduaneros a productos chinos están suponiendo el 59% de la recaudación. Es un informe en el que recogemos cuál es el resultado de la política arancelaria española, que también la tenemos y que además ha subido de una manera muy notable en los últimos años hasta alcanzar estos 11.900 millones de euros. Un repaso a unas políticas de aranceles que en muchas ocasiones criticamos cuando vienen de otras latitudes, pero no nos miramos al espejo. Bueno, pues aquí está el resultado, en este caso en recaudación vía impuestos. Bueno, pues precisamente el efecto de los aranceles de Acciona se puede decir que la va a frenar, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Desde luego, el efecto de los aranceles que se han pactado con la Unión Europea, que castigan especialmente al acero, al aluminio y también a las renovables, bueno, pues ha hecho que Acciona haya comunicado que se va a plantear su estrategia en Estados Unidos, puesto que, claro, ahora tiene que recalcularlo absolutamente todo. Uno de los efectos del acuerdo que se alcanzó ayer y de los acuerdos que está alcanzando Estados Unidos con el resto del mundo, pensemos, Rosana, es que esto a veces se nos olvida y me parece un matiz importante.
teníamos un arancel, mientras nos pensábamos que hacíamos, del 10% que nos colocó Trump, pero es que antes de que llegara Trump, el arancel medio que tenía Estados Unidos a los productos europeos era aproximadamente del 2,4%. Claro, del 2,4 pasamos al 10, ahora nos parece fantástico un 15, en algunos productos como aluminio el 25%, quiere decir que de media ha subido más de un 520% los aranceles a los productos europeos. Esto, que también sucede en otros países, va a cambiar las lógicas del comercio internacional. Y aunque crea Trump que para los Estados Unidos va a ser una cosa fantástica porque va a ingresar muchísimo dinero del comercio, este tipo de lógicas al final lo que hacen es que empresas como Acciona, que invertían mucho en Estados Unidos, empiecen a pensar que tienen que buscarse otros socios comerciales. Bueno, vamos con 2 o 3 titulares más que quieras destacar hoy de la prensa económica, Luis. Bueno, el señor Escrivá en El Economista, es verdad que no es la principal información del Economista, pero la llevan en portada. Pero a ti te encanta. Y me ha encantado, porque claro, el señor Escrivá llega al Banco de España, ha dicho, aquí estoy yo y aquí he venido para quedarme. Como que voy a cambiar las normas, ¿no? ¿Cuánto puedo estar? 6 años, venga, que sean 8. Y entonces ha buscado un comité de expertos que ha Oye, dicho pero todo lo contrario, digamos, la línea por donde van algunos mandatarios, ¿no? Que es reducir los mandatos, sí, ¿no? No, bueno, pero ¿reducirlos para qué si los puedes aumentar? Entonces, señor Escrivá, que ¿Cuántos además, años tiene Escrivá? Pues mira, me pillas, no tengo ni idea, Sí, pero vamos, sí, estará... Pues por ahí, no sé, o sea, es que debe estar al 60, quiero yo pensar. Ahora lo miraremos. Mal llevados. Pero claro, el señor Escrivá llega al Banco de España, dice que él lo que quiere es convertir al Banco de España en lugar de en el gobernador o en el regulador de la banca y, digamos, en un check and balance del gobierno que vaya auditando la acción de gobierno. Mira, y es del 65 años. Pues mira, justo. Oye, 8 años más. Me dirá, yo voy a dar ejemplo. Y Sí, cuando yo me jubile, que se jubile todo el mundo. No, es tremendo. La verdad que lo del señor Escrivá no tiene nombre. Y lo último, que es lo que está contando El Economista, es que quiere plantear elevar el mandato del gobernador a 8 años. Bueno, pues ahí lo dejamos, Bueno, luego a partir de las 9 te escuchamos en más noticias, con más información del Partido Popular en Castilla-La Mancha, y con él tenemos que hablar de muchas cuestiones y sobre todo, o los controla el presidente del gobierno. ¿Y quién controla a Emiliano García Paje? ¿O se controla él a sí mismo? ¿Se deja controlar? En fin, es que hay muchas incógnitas alrededor de esta figura y me parece que con Paco Núñez vamos a poder desvelar algunas de esas incógnitas en unos instantes. Es